experiencia de Panamá con respecto a la difusión, trabajo con la industria, el manejo del cambio. Específicamente les voy a dar como ejemplo el convenio marco de combustible. Nosotros, para llevar a cabo la licitación, nos reunimos, tuvimos una reunión informativa con las entidades antes de lanzar el pliego. Les comentamos acerca de lo que teníamos en ese momento, la problemática, todo el problema que teníamos, se lo explicamos en gráficas y todo. Y después le explicamos cuál iba a ser el nuevo proceso. Con eso tú hablas, o sea, aplicamos el tema de informarles primero lo que íbamos a hacer. Varios dieron sus opiniones, muchos se tomaron en cuenta. Esto se llevó a cabo en la Cámara de Comercio precisamente, fue una reunión que se llevó a cabo ahí, nos prestaron el salón. Nosotros siempre hacemos capacitaciones a empresas de la Cámara de Comercio, porque así ellas saben cómo participar en convenio marco o cómo participar en cualquier otro tema del acto de licitación pública. También, bueno, adicional a eso también capacitamos a la petrolera, y la petrolera capacitó a las entidades ya cuando ya estaba adjudicado el catálogo. Hicimos capacitaciones a nivel nacional a las diferentes entidades de cómo iba a ser el proceso de las tarjetas flota, pues del uso de la tarjeta, de cómo iba a ser la adquisición, la adjudicación, la adquisición, la forma de pago, los temas de cuando como quieras hacer cambios en las tarjetas, pues todo esto se informó en capacitaciones a entidades. Y en el caso específico de combustible, el proveedor fue el que patrocinó las capacitaciones. Es decir, él organizaba la capacitación, pagaba por la capacitación, más que todo por el lugar, y nosotros como dirección íbamos con ellos, con él, porque en este caso era un proveedor, a participar en la capacitación. Con los otros convenios marco no se hace así, con otros convenios marco la capacitación se hace en la Dirección General de Contrataciones Públicas, ya que no involucra que fue un proveedor adjudicado, sino varios. Nosotros para el convenio marco de combustible, para poder unir a todas las entidades del Estado, les hicimos firmar un anexo al contrato de convenio marco, que es la conexión entre ellos, el que elimina la orden de compra, como les comenté, que permite indicar su presupuesto dentro del anexo, el monto presupuestario en la partida presupuestaria, y con esto te anexas al contrato. También los proveedores, las entidades del Estado proporcionan la información de los vehículos a cada una, al proveedor, para que pueda fabricarles entonces o pueda emitirles su tarjeta para cada uno de los vehículos con la parametrización indicada por la entidad. Se hizo un formato de Excel donde el proveedor incluía toda la información, la entidad incluía toda la información de todos sus vehículos, marca, modelo, color del vehículo, cuántos galones de combustible deseaban al día, al mes, y entonces con eso se parametrizaron las tarjetas. Y también en este segundo convenio que se hizo, se pudo incluir hasta horarios de uso de tarjeta. Bueno, lo importante es que también nosotros, como les comenté, también nos comunicamos con las entidades a través de circulares. Cada vez que se emite un convenio, se emite una circular con respecto al tema, que habla sobre todas las reglas del convenio. También, bueno, las publicaciones de todo el acto público, como el contrato también. Hacemos, si algún convenio tuvo algún manual de Contraloría, ya sea como pasajes o como combustible, donde incluimos a la Contraloría para que viera el proceso, analizar el tema, ellos emiten manuales de procedimiento. Esos manuales de procedimiento también se publican en el portal de Panamá Compra para que las entidades estén informadas del tema. Y nos comunicamos a través de correos electrónicos y la web. Bueno, el correo electrónico, si publicamos un acto público, también se les envía a las entidades, si se emite una resolución o una circular muy especial, se les envía también por correo electrónico a las unidades gestoras que están inscritas en el portal de Panamá Compra. Y bueno, importante es que nosotros usamos el portal www.panamacompra.gov.pa como nuestro portal de información. Todo se publica. Con los proponentes, con respecto a los otros convenios marcos, siempre realizamos reuniones para saber del tema.
a diferencia, pues ya vi que en Chile no lo hacen, nosotros sí nos reunimos con proveedores para saber sus especificaciones técnicas y todo. Reunimos reuniones con los proveedores para la implementación ya después de la adjudicación, ya que nosotros realmente no escogemos a quién le van a comprar, nosotros simplemente los adjudicamos para la licitación y la entidad escoge por precio. Nosotros ahí no nos metemos, ¿no? La difusión de las licitaciones, bueno, en el portal como les comenté, con la sociedad civil se realizan notas de prensa para publicación de actos públicos. Siempre se publica una nota al periódico cada vez que se publica un acto público de licitación de convenio marco, cada vez que se adjudica, cada vez que se publica el acto, cada vez que se reciben propuestas y de vez en cuando después ya de la implementación para informar cómo están los ahorros de la licitación, si involucraron muchos ahorros, entonces se publica también notas de prensa al respecto. Y bueno, por último, tenemos constantes visitas a radio, y más que todo a radio o algunas a televisión, para informar sobre los convenios marcos que vienen. Por ejemplo, alguna persona del departamento o el jefe del departamento de política y gestión va a una radio e informa sobre los convenios que están y el convenio que viene para fomentar la participación de proveedores en la licitación, para que entren más proveedores al catálogo. Siempre hay constante comunicación con radio y con televisión también. Hemos participado y hemos enviado a diferentes personalidades, generalmente va el director general o algún director, a presentar pues los convenios marcos en la televisión. Experiencias positivas y negativas. Bueno, positivas, contar con estadísticas de consumo de información anterior si lo realiza por la primera vez. Contar con estadísticas de licitaciones públicas que actualmente se estaban llevando a cabo, para que tú vayas indicando, vamos a tener tantos ahorros, o estamos consumiendo tanto, vamos a tener tantos ahorros si realizamos la licitación. Contar con información de presupuesto y, bueno, el cálculo de posibles ahorros. Y negativa, nos ha pasado que si no vas con la información, te preguntan y entonces quedas en el aire, ¿no? Eso nos ha pasado a algunas personas. Así que es importante estar bien capacitados al momento de dar la información frente a un convenio marco. Muchas gracias a Ana Marisa, inclusive por la puntualidad en el uso del tiempo. Entonces, como vemos, es importante el manejo que se tenga que hacer con proveedores, con sociedad civil, porque muchas de las inquietudes se pueden prevenir, ¿no es cierto?, en estas etapas previas de difusión, y también el manejo con la prensa, es decir, hay que salir a dar información para que toda la sociedad se sienta pues debidamente informada, enterada de estos mecanismos. Les cuento, nosotros cuando sacamos un convenio marco y lo publicamos para recibir ofertas, nosotros hacemos varias iniciativas para difundirlo, y también tenemos las mismas actividades, porque son más o menos las mismas cuando adjudicamos un convenio marco y lo ponemos a disposición del catálogo, ¿ya? Son dos instancias donde hacemos comunicación con terceros. Entonces, una cuando publicamos la licitación, donde queremos que lleguen proveedores a ofertar, y luego cuando publicamos el convenio marco para que los compradores públicos lo utilicen. Y básicamente lo que hacemos es un mensaje único, que es donde nos basamos, que es una pauta aprobada por nuestro Departamento de Comunicaciones, donde están todos los aspectos relevantes del convenio, y esa pauta se le entrega a distintas personas o actores del sistema. Se le entrega, por ejemplo, a la mesa de ayuda, se le entrega al área de mercado público, que son los encargados de difundirlo, por ejemplo, por el RCS, se le entrega al área de desarrollo empresarial. Nosotros en Chile Compra tenemos
un área de desarrollo empresarial que tiene centros de desarrollo en distintas partes de Chile y la idea es que estos centros de desarrollo estén con la información que se requiere para poder difundir el convenio marco. También se le entrega al área de redes sociales, quienes a través de Twitter y de Facebook y de LinkedIn, por ejemplo, hacen difusión de toda esta información. Tal como les decía, en ambas etapas. También se le informa a los stakeholders, por ejemplo, si hicimos un convenio marco en conjunto, en colaboración con el Ministerio de Salud, obviamente también le informamos a ellos de cada etapa con esta misma comunicación estándar que definimos. El manejo con entidades en general de los convenios marco, bueno, se trabaja con mucha capacitación y asesoría a las entidades. Nosotros cuando sacamos un convenio marco hacemos capacitación relacionada con ese convenio marco. Y también estamos dentro del programa de acreditación, que es un programa institucional, que lo que hace es establecer mecanismos para medir los conocimientos de los compradores públicos, no solo en convenio marco, sino que en otros ámbitos relacionados con el tema de las compras. Y esa prueba de acreditación la tienen que dar todos aquellos compradores públicos y tienen que tener un porcentaje mínimo de aprobación. Esa prueba se da 2 veces al año. Las personas tienen, entiendo, que darla cada 2 años cada comprador público y incluye temas de convenio marco, ¿ya? También prestamos asesorías, por ejemplo, cuando hay un comprador que quiere hacer una compra difícil a través de convenio marco, se reúne con nosotros, los ayudamos, les decimos cuáles son las maneras más eficientes de enfrentar la compra y también trabajamos muy directamente con la entidad en ese tema. Los convenios marcos también tienen manuales, hay algunos que en realidad ya no lo necesitan porque son muy conocidos ya por los compradores públicos, pero sí hay convenios marcos que requieren tener el apoyo de manuales. Nosotros tenemos varios sitios web y en particular hay 2 que tienen bastante que ver con el tema de convenio marco. Uno es la propia tienda que tiene información y el otro es chilecompra.cl que tiene una sección especial con todos los temas relacionados con convenio marco. Y obviamente hay que tener un tema de relacionamiento también con la Contraloría General de la República, que son quienes nos revisan nuestras licitaciones y por lo tanto también hay que estar constantemente trabajando con ellos, entregando información, mostrándole ideas y cosas que vamos validando. El proceso de socialización con proveedores es un proceso de mejora continua en el sentido de que cuando estamos trabajando con un convenio marco que está adjudicado, mientras estamos administrando ese convenio marco, tratamos de obtener la mayor cantidad de información de esos proveedores. Tratamos de que nos cuenten cómo funciona, tratamos de trabajar bastante con ellos, de manera que nosotros podamos conocer bastante bien las industrias, de manera que cuando hagamos el siguiente proceso licitatorio tengamos la mayor información posible. ¿Esto por qué? Porque nosotros una vez que comenzamos el proceso licitatorio no podemos conversar con los proveedores y la única manera que nos queda, como ya le había dicho, el RFI, ¿ya? Por lo tanto, el RFI es otra manera de socializar con los proveedores. Una vez que nosotros publicamos las bases de licitación, hacemos una reunión informativa donde se le explica a los proveedores que asisten a esta reunión informativa en qué consiste la licitación. Y la otra etapa de socialización es el foro de preguntas y respuestas, que es cuando están publicadas la licitación, los proveedores pueden hacer preguntas sobre las bases, todo esto con plazos previamente definidos, y la dirección de compra también en plazos definidos responde a estas preguntas. Experiencias negativas y positivas. Los convenios de colaboración han sido muy positivos en el tema del apoyo técnico. Sin embargo, el lado malo de eso ha sido que muchas veces las entidades se demoran en entregarnos estos apoyos técnicos. Nosotros tenemos una planificación para trabajar y obviamente nos ha pasado que esas bases técnicas no llegan o nos dicen vamos a poner una persona y esa persona no llega nunca. Son cosas más bien como domésticas, pero que finalmente impactan en los procesos licitatorios, los retrasan y también afectan negativamente cuando aquellas personas que están en estas comisiones no conocen muy bien cómo funcionan las compras públicas, porque generalmente son gente técnica de la entidad, que sabe, no sé, sabe comprar medicamentos, pero no tiene por qué saber la ley de compra. Entonces a veces nos cuesta también porque hay que introducirlo en todo ese sistema. Y eso ha sido una cosa en algunos casos bien difíciles. Hay convenios marcos que finalmente no han salido porque las comisiones técnicas no han llegado a un trabajo que sea satisfactorio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a Lorena.
igualmente nos ha expuesto el panorama de sobre todo el trabajo con los organismos de control, con las entidades, que hay un componente de capacitación, de entrenamiento, diría yo, muy importante, e inclusive para gestionar pues el cambio de mentalidad que se requiere a veces, el cambio cultural, y desde luego también el manejo con los proveedores, que en el caso chileno pues es mucho más técnico desde el punto de vista del proceso. A ver, el enfoque que tenemos cuando tratamos con entidades contratantes es recurrimos a ellas durante el desarrollo de los estudios de demanda, básicamente. Cuando estamos haciendo el desarrollo de los estudios de demanda, nos interesa, dependiendo del rubro, ir a las entidades que tienen mayor significancia dentro del rubro de contrataciones. Por ejemplo, en el caso de boletos electrónicos, tuvimos reuniones con los mayores compradores a nivel estatal del rubro de pasajes, del rubro de boletos electrónicos, justamente para recoger toda esa incidencia o toda esa experiencia que nosotros no podríamos tener porque no contábamos con esa expertise. Hay entidades públicas que pueden generar mensualmente más de 10 o 15 millones en compra de boletos electrónicos. Nosotros necesitábamos tener esa información directa, de manera directa, con esas entidades. Poder ver específicamente cuáles eran los puntos que debíamos y cuáles eran los puntos que no debíamos tocar dentro de la elaboración de los estudios previos. En esa etapa es importante las reuniones que ustedes puedan tener con las entidades especialistas en el rubro de contratación en el cual están ingresando. Eso es antes del proceso de convenio. Después del proceso de convenio, cuando ya el convenio esté implementado, van a tener que interactuar nuevamente con esas entidades. En nuestro caso interactuamos para el tema de la capacitación. Lo que hacemos es una invitación a través de un software, un aplicativo para que se registren las entidades, y solamente hacemos la capacitación a un número específico de entidades públicas, a las primeras que se registran, y todas aquellas que no pueden llegar a hacer el registro, automáticamente se pone a disposición de ellas y de las otras manuales en libro electrónico, en PDF, y videos instructivos de la secuencia de compra. Entonces, es un requisito. Ningún convenio nace si no hay previamente una capacitación en entidades, y además tiene que tener los dos manuales, tanto el manual de libro y el manual de video, antes de que inicie operaciones. Ahora, en el caso de proveedores, está enfocado a las reuniones de coordinación para el estudio previo de la determinación del informe de oferta. En el caso, por ejemplo, de impresoras, nosotros nos reunimos con todas las marcas comerciales que comercializan computadoras e impresoras a nivel nacional, a nivel de mi país. En el caso de impresoras nos reunimos con cerca de 17 marcas comerciales, con las representaciones de marca. Un par de casos donde no había representación de marca y recurrimos al distribuidor autorizado por la marca. Pero en la mayoría de los casos apuntamos a hacer las reuniones con la marca. ¿De qué nos sirvió eso? Ver la prerrogativa o incluso ver los conceptos que nosotros podemos no tener claros porque son conceptos muy propios, en este caso del proveedor. Ahí fue que obviamente recogimos información y confirmamos básicamente temas que teníamos cuantificados, como por ejemplo el tema de la distribución. Habían marcas que estaban dispuestas a ir en contra de su cadena de distribución, por ejemplo. No voy a dar el caso específico, pero había marcas que estaban decididas a ir en contra de su cadena y ofertar directamente. Como también había casos, en la mayoría, donde la marca no iba de alguna manera, no iba a chocar con su cadena de distribución en un proceso licitatorio, sino que básicamente iba a colaborar con ellos para que ellos sean los que finalmente terminen contratando con el Estado. Ese tipo de cosas son las que surgen en este procedimiento. Surgieron incluso los conceptos de... ¿Recuerdan que les comenté que la ficha producto está compuesta de características relevantes? Esta reunión con los proveedores sirvió también para definir cuáles eran estas características relevantes, porque no las íbamos a definir nosotros, tenían que definirla los involucrados en esa industria. Entonces, de una reunión de coordinación, cada marca en particular proponía una estructura de ficha producto. Esa estructura era conjugada con las otras propuestas y se llegaba a un punto medio. Al final de ese punto medio, la estructura de ficha producto fue aceptada por todas las marcas. Todos estuvieron de acuerdo con la estructura, porque de alguna u otra manera sintieron que ellos fueron los que generaron esa ficha.
Al final todos se adecúan a esa ficha y ellos son los que dan el primer insumo para la elaboración de fichas producto. ¿Por qué? Porque finalmente el área encargada es quien va a validar el contenido de esas fichas. Luego solamente tenemos un momento durante el proceso donde intervenimos con el proveedor, porque una vez convocado el proceso, nosotros no interrelacionamos con el proveedor más. Desde la convocatoria hasta la suscripción no hay interrelación con el proveedor. Solo hay un momento que es antes de la presentación de propuestas, que se ha contemplado dentro de las bases, donde les damos una charla a todos los proveedores registrados. Y el enfoque de la charla es explicarles a usar la aplicación que les comenté que hacía la presentación de propuestas, justamente porque es una aplicación nueva, nunca antes se ha utilizado una aplicación de presentación de propuestas y es importante que los proveedores no vayan a estropear su propuesta justamente por no tener conocimiento del manejo de la aplicación. Entonces, solo en ese momento nos volvemos a juntar con los proveedores para interrelacionar específicamente en el tema del manejo de esa aplicación. En esa reunión no se trata nada del tema de bases, no se trata nada del tema de estrategias, no se trata nada del tema de productos. A esa reunión llegamos ya cuando las bases están definidas. Y si hay alguna interrelación respecto de un tema distinto del aplicativo, simplemente no lo tratamos. ¿Ok? Luego viene el tema posterior al convenio. Cuando el convenio está suscrito y adjudicado, tenemos otra reunión de capacitación, pero ya no respecto de cómo presentar su propuesta, sino respecto de cómo se usa la herramienta. Del mismo modo que con las entidades, en este caso registramos a todas, les damos una charla operativa respecto al catálogo y al finalizar la charla les suministramos en un portal específico, les damos los videos y los libros electrónicos. Cuando ya tenemos esas etapas cubiertas, recién puede dar inicio a una operación de convenio. Antes no. No podemos dar una operación un inicio de vigencia de un catálogo si no hemos hecho antes tanto la capacitación para entidades como la capacitación para proveedores. Sería irresponsable lanzar un aplicativo, un catálogo electrónico, si las partes no están con pleno conocimiento de su uso. ¿Okay? A ver, algunas experiencias. En útiles, sirvió mucho el tema de las reuniones con los proveedores, por ejemplo, para determinar muchas de las reglas que terminaron implementándose en las bases. Por ejemplo, en una de las reuniones que tuvimos, uno de los proveedores más grandes de útiles trasladó su inquietud respecto de si iba a tener la posibilidad de ver los precios de los otros proveedores más pequeños. Y a raíz de esa interrelación fue que empezó a surgir la idea de regular el acceso al acceso que tenían cada proveedor a los respectivos precios de los competidores. Porque los proveedores grandes querían tener acceso a esa información y los pequeños no. Justamente porque la posición de dominio hace que el proveedor grande con la información de los competidores pueda de alguna manera regular ese mercado. Eso surgió de las reuniones. Y es importante que en las reuniones no solo participen los más grandes, tienen que participar también los más pequeños. Ustedes tienen que tener los dos puntos de vista de los proveedores, desde el más grande hasta el más pequeño. Nosotros nos entrevistamos con MIPES inclusive. En el caso de boletos, es importante tener estas reuniones de coordinación porque de alguna manera sirvieron para aminorar un poco el impacto cuando lanzamos el convenio de emisión de boletos dirigido a aerolíneas. Nos reunimos en este caso con la Asociación de Agencias de Viaje, básicamente para tratar de explicarles que el convenio no buscaba sacarlas a ellas del mercado. Ojo, lo que buscábamos era darle una alternativa más de compra al Estado, sin que eso signifique que las agencias no iban a vender. Era importante trasladar esa información. ¿Por qué? Porque cuando empezó a lanzarse el convenio de emisión, muchas de las agencias pensaban que este convenio iba a reemplazar el agenciamiento y que las agencias iban a quedar relegadas para contratación pública con el Estado. Sirvió para aminorar. Igual hubo un impacto negativo porque las agencias igual trataron de ir en contra del convenio de emisión, pero de alguna manera aminoró el impacto el hecho de trasladar charlas a los órganos, en este caso al gremio de agencias, y explicarles la finalidad y las reglas de negocio del convenio. En el caso de impresoras y consumibles, nos sirvió mucho para crear reglas nuevas. Del convenio de impresoras, por ejemplo, surgió la regla de que ya no le exigíamos al proveedor tener un stock. En útiles de escritorio, por ejemplo, exigimos que los proveedores ofertaran un stock mínimo. O sea, el stock empezaba con un stock de, no sé, 100 unidades de un producto y él tenía que garantizar cada mes que iba a tener las 100 unidades del producto. En útiles de escritorio es una regla manejable,
pero en el rubro de impresoras y en general en cualquier rubro donde se trabaje con equipos informáticos, aprendimos, en función de los estudios previos, que el stock no lo define ninguno de los participantes, porque los que participan son los distribuidores. El stock lo define la matriz, en este caso las marcas, las representaciones de marcas. Cuando hay una marca en el mercado, esa marca establece un stock específico a nivel país. Ese stock es único. Si los distribuidores empiezan a dar stocks distintos, simplemente ese stock se alimenta de este stock único. Entonces no tiene sentido exigirles en este modelo de negocio, eso debe quedar claro, en este modelo de negocio no resultaba lógico ni viable pedirles que ellos regulen y establezcan una cantidad fija de producto mensual. Entonces se creó la regla de que el stock para este convenio es variable. Si tienen el producto en stock, lo ponen. Si el producto ya no lo tienen en stock, simplemente reducen su stock a cero y automáticamente se retira esa ficha del catálogo. No se muestra. Se le dio algo así como un manejo real de sus existencias. Va a vender exactamente lo que tenga en existencias. Este tipo de cosas son las que surgen de las reuniones de coordinación. Adicionalmente también tenemos reuniones con los gremios. Hemos tenido reuniones con la Cámara de Comercio de Lima. Tenemos integrado el sistema de catálogo para que con la convocatoria de un proceso se disparen a las direcciones de correo electrónico del Registro Nacional de Proveedores. El registro tiene más de 300.000 proveedores registrados y estos proveedores están agrupados en rubros en particular. Si tenemos un convenio de bienes informáticos, con la convocatoria automáticamente se les manda invitaciones a los proveedores que están registrados en este rubro. Es en automático. Con la convocatoria también se notifica a los correos electrónicos de los usuarios registrados de las entidades contratantes. Una vez que está la convocatoria, cada usuario de una entidad contratante que tenga acceso al sistema, hoy vale precisarlo, porque si no tiene acceso al sistema no le va a llegar la notificación, le llega una notificación explicándole la convocatoria del proceso. O sea, hemos tratado de que la herramienta de alguna manera ayude en todos los temas operativos. En lo demás, creo que actuamos más o menos parecido. Tratamos de no tocar a los proveedores en etapas durante el desarrollo del proceso. Es muy importante no tratar de manchar el proceso con temas relacionados a una reunión de coordinación que puede darse. Creo que eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a Denise.